Bienvenidos. Para la clase de hoy estaremos viendo qué son las ciencias sociales. Una pregunta muy importante para iniciar precisamente nuestro año escolar, teniendo en cuenta que se deben aclarar ciertos conceptos relacionados a las ciencias sociales antes de iniciar con nuestro plan de estudios. Nuevamente me presento, soy Andrés Felipe Rojas Cabanzo, su docente de Ciencias Sociales, y hoy vamos a iniciar con esta pequeña introducción al mundo de las ciencias sociales. Entonces, iniciemos. Nos dice que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Por lo tanto, tiene diferentes o pequeñas ramas que ayudan a entender precisamente cómo se desarrolla la sociedad, teniendo en cuenta ramas como la economía, la sociología, la ciencia política o la política, la antropología, la geografía, la historia, entre muchas otras que se encargan de entender relaciones que tiene el hombre o el ser humano con su entorno, ¿vale? Por ahí también entraría la psicología, tendiendo a analizar lo que es el comportamiento humano a través de pequeños elementos que son los pensamientos, y tenemos en cuenta que es importante que estas ciencias sociales centren la atención, aparte de tener en cuenta la relación del ser humano con elementos individuales y colectivos, o sea, lo que es personal e intrapersonal y el desarrollo del individuo en sociedad. ¿Qué es lo social? Si hablamos de las ciencias sociales, tenemos que tener claro qué es lo social. Y precisamente, desde un texto muy importante que es de Wallerstein, que habla precisamente de cómo se abren las ciencias sociales al mundo para su entendimiento, nos dicen, lo social es entendido en sentido total y se caracteriza por su diversidad, complejidad, variabilidad e inmaterialidad. Lo social se ocupa de múltiples aspectos de la acción humana y a su vez de las relaciones que entre ellos existen y de sus continuas fluctuaciones. Así que lo social técnicamente sería todas las relaciones y acciones que los seres humanos ejercemos o sobre otros o sobre el espacio que nos rodea. Muy bien, ¿cuáles son las disciplinas importantes de las ciencias sociales? O las fundamentales que vamos a ver durante estos 4 periodos y en las cuales nos centraremos para un análisis mucho más concreto de lo que queremos entender. La primera de ellas sería la economía, teniendo en cuenta que la economía, a grosso modo, serían las relaciones que el hombre tiene con elementos o 4 elementos importantes que serían precisamente la producción, el consumo, la compra y venta de esos elementos y claramente la extracción de recursos o materiales. Entonces esos 4 elementos son importantes. Entonces la economía se centraría mucho en esos recursos naturales existentes y las necesidades que el ser humano tiene para que haya un equilibrio entre cuántos recursos existen y los seres humanos cuántos necesitamos, para así saber cuánto producir, cómo venderlos, etcétera, etcétera. La historia, que técnicamente se podría definir como los sucesos que han ocurrido en el pasado y el estudio de esos sucesos, las representaciones del presente y las visualizaciones que tenemos del futuro con esos hechos pasados. La ciencia política, que es el estudio de la política en sí, y que la podemos entender como la organización de la sociedad en específico o cómo se organizan las sociedades, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchos modelos políticos, entre otros. Y la geografía, que es entendida precisamente desde lo que es las relaciones que tiene el hombre con el espacio que lo rodea, ¿vale? Ya sea el medio ambiente, lugares naturales o creaciones artificiales como las ciudades. Técnicamente la geografía se centraría en ese estudio de la Tierra y el hombre ahí en la Tierra ejerciendo acciones sobre diferentes medios. Muy bien, como les contaba, acá hay un concepto mucho más claro. La economía es un conjunto de actividades concernientes a la producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta qué recursos hay disponibles y qué necesita el ser humano. Algo muy sencillo. La historia, encargada de estudiar los eventos del pasado de la humanidad a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico y psicológico del hombre a través de su entorno. Un ejemplo claro es la foto que ustedes ven o la pintura que ustedes ven al costado derecho de las diapositivas, donde vemos o visualizamos lo que sería la insignia de libertad en la Revolución Francesa.
La siguiente, la política, ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses, de comunicación pública, la política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, y se expresa y efectúa en el proceso de elaboración de políticas. Entonces nos está diciendo que la política es el arte de organizar una sociedad dependiendo de los fines que esa sociedad tenga. Y claramente la política te transfiere a lo que es un político, un gobernante. De ahí vamos a ver diferentes roles en la política, que es una democracia, que es una monarquía, diferentes estilos, dictaduras, entre otros, para tener en cuenta cómo esos modelos políticos se organizan o organizan las sociedades y cuáles son las leyes primordiales, podríamos decir, de estas organizaciones políticas. La geografía, un poquito acá de lo que sería abarcar un poco de forma más amplia el concepto. Nos dice es la disciplina que trata del estudio, la descripción o la representación gráfica de la Tierra. Teniendo en cuenta que la representación gráfica de la Tierra la podemos llamar también cartografía, que es el arte de elaborar mapas. ¿Vale? En sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. Entonces, en geografía podríamos ver mapas políticos de la distribución precisamente de diferentes países a lo largo, la evolución de esos países a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que son los imperios en la antigüedad, el colonialismo precisamente hacia el siglo XVIII, hoy en día con la globalización, cómo esos territorios se han modificado, claramente. Vale, muy bien. Ahora ya en conclusión, para que ustedes terminen de entender a grosso modo las ciencias sociales, me permito leer. En conclusión, las ciencias sociales son un compendio de disciplinas que estudian el comportamiento humano y su interacción a través del tiempo con lugares específicos. Teniendo en cuenta esto, durante los 4 periodos que vamos a desarrollar, estaremos explorando diferentes áreas del saber que ya mencioné y otras que no, para que de esta manera puedan generar aprendizajes significativos ustedes y desarrollar el pensamiento crítico. Recuerden que las ciencias sociales no solo se basan específicamente en memorizar hechos históricos, fechas importantes, lugares, capitales del mundo. No solo quiero que entiendan las ciencias sociales como algo memorístico y de aprendizaje, entonces tengo que repetir muchas veces una fecha. No, eso no es tan trascendental hoy en día en las ciencias sociales. No es aprenderte un compendio de historia medieval ni nada por el estilo, sino la idea es desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve la geografía? ¿Cómo puedo entender la economía? ¿Qué es importante de los aspectos políticos en mi país? Que sí, que tengamos claramente una linealidad histórica de esos conceptos, pero que sepamos aplicarlos a la cotidianidad y a nuestra vida diaria y así poder hacer un cambio a través del pensamiento crítico y esa reflexión que generan las ciencias sociales para que ustedes entiendan que todos esos conceptos que vemos día a día repercuten en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Entonces, muchas gracias. Espero se hayan sentido muy cómodos con esta clase. Recuerden que siempre dejo actividades adicionales en relación a lo que es estos videos y los pueden encontrar en material de apoyo y todas las tareitas las pueden enviar por el apartado de tareas. Muchas gracias.